Ya, es como, llevo como 6 horas así intentando hacer esto y no me ha gustado la forma en la que ha salido todo, entonces ya estoy desesperado y pues básicamente le he invertido bastante tiempo a esto. Entonces, ya en este punto esto es un, así como salga, total, esto es un proyecto personal, esto es para mí, no hay eh, presión de ninguna parte y esto no es ciencia dura, no pretendo estar haciendo sociología tal cual, no pretendo estar haciendo ciencia, ni esto no es para publicarse ni nada por el estilo. Entonces, estos son dos textos. Intenté fusionarlos, la verdad no quedó absolutamente nada bien y ya. Entonces, son dos textos. La primera parte es sobre América Latina. Ay, güey. Es sobre América Latina, sobre la intervención de Estados Unidos a México. A México, pendejo. La intervención de Estados Unidos a... Que voy a cortar eso porque me reí. La primera parte es sobre la intervención de Estados Unidos en América Latina en general. Y la segunda parte es un texto un poquitito más corto sobre un texto de Theodor Adorno que hablaba sobre el tipo de personalidad. Ay, se me fue. El punto es que el segundo texto es más una cuestión de revisitar teoría para verla en el presente actual. Y al final me voy a aventar un choro como este, pero esperemos que un poquito mejor. Pero ya como con otra perspectiva después de haberme aventado como 6 horas enfrente de un micrófono. So, empiezo. Este es un escrito hecho para la clase de formación histórica de América Latina. Cuando hice este texto yo creo tenía 20, pues fue 2019. Tengo 26, 24, 21, más o menos. Bien, en América Latina existe un rezago en lo económico como en lo social. Existen variables comunes en distintas naciones. No se puede culpar solamente un factor, sin embargo, existen situaciones que han influido en el carácter de la región. Este texto se centra en esbozar lo que implica no solo para el país, sino para la región la constante presencia de Estados Unidos de América en el sur y centro de América, el continente. Los países de habla hispana o Latinoamérica con referencia a las dictaduras observadas en el siglo XX. Para desarrollar esta idea, para iniciar a abordar este tema, es importante aclarar que por la extensión y la intención del escrito no se puede profundizar en ciertos temas que por sí solos son inmensos y difíciles de tratar. Asimismo, no se trata de buscar puntos de comparación que demuestren que ciertos procesos llevan a un desenlace común. El carácter principal de este texto es observar la dinámica que maneja Estados Unidos con las diferentes dictaduras de América Latina. En América Latina la conformación del Estado no sigue los patrones de evolución que se pueden ver marcadas en otras partes del mundo, pues la cuestión de la colonización tras la llegada de los españoles deja una estructura de gobierno muy similar en toda la región de Hispanoamérica. En América Latina no se da la evolución paulatina que algunos países europeos sí se dio. Por el contrario, en América Latina se crea una política abrupta y distinta en la práctica a lo que era o se suponía debería ser en el resto del mundo. Lo anterior solo poniendo como precedente histórico en un común para la región. Se debe pensar en la forma de gobierno que se manejaba en aquel entonces en América Latina. La respuesta es democracia. En el sentido clásico de la palabra, para Platón, que nos habla sobre democracia como una forma que todo ciudadano ha nacido libre y puede integrarse en un estado libre. En este caso, la democracia se entiende como el proceso en el que el ciudadano puede elegir el rumbo de su país por medio de votaciones, participación activa, protestas, etc.
sin detallar tanto, en la definición, pues en general la democracia es algo que ya está asumido por toda Latinoamérica, o al menos el concepto. Por el contrario, están las dictaduras, marcadas por el autoritarismo. Por el contrario, tenemos como concepto dictadura, marcada por el autoritarismo, con la diferencia principal de la base legítima. Cito, todos los regímenes, hasta el de los coroneles griegos o el del general Pinochet en Chile, en los que el régimen constitucional anterior fue destruido por medio de la fuerza y después de la conquista del Estado por parte de un grupo armado, el poder continúa ejerciéndose por medio de la violencia al suprimir todas las libertades civiles y políticas. Bobbio, 2013, pp 182. No sé cómo voy a dejar las citas, la verdad. Así se puede encasillar algunos de los gobiernos del siglo pasado y algunos de los contemporáneos de América Latina como dictaduras. Esto partiendo del concepto anterior, pues al entender que la milicia es el poder legitimador de ciertos gobiernos, que aunque además de este factor es considerado dictador aquel que mantiene el poder durante mucho tiempo. El caso de Trujillo, 1891-1961. La República Dominicana cuenta con una temporalidad de 30 años, con una fuerte presencia militar, además de ser una figura que reivindica el patriotismo en su país y una fuerte intervención extranjera. Este personaje en su momento genera avances tecnológicos bastante notables, al mismo tiempo que aumenta la represión en contra del pueblo, además de eliminar la oposición política. Perteneciente al partido hegemónico de su país, además de utilizar los recursos del Estado para alimentar el fascismo que buscaba eliminar a los enemigos del Estado, que pueden ser tanto comunistas como extranjeros, entre otros, que depuraba con la ayuda de la Policía Nacional. Vargas, 2018. Trujillo. Yo no quiero. Trujillo genera una imagen nacionalista a través de un conflicto externo. Esto es lo que Adorno señalaba en su trabajo sobre las personalidades autoritarias. En específico, habla sobre encontrar a un grupo que se vea como el enemigo, en función de ello, satanizarlo de forma que las personas comunes los vean como ovejas negras y a ellos como ovejas blancas. Adorno, 1969. En otras palabras, crea segmentación entre quienes están con él y quienes no. Y la técnica de buenos y malos fue teorizada teniendo en cuenta al alemán del bigote como ejemplo, quien era obviamente fascista. Esta es una forma de dar una identidad nacional. Sin embargo, no se debe tomar a la ligera la implicación que tuvo al desatar una guerra contra Haití, la cual dejó graves estragos en dicha nación. Esta guerra se basa en una ideología puramente racista, en la que la eugenesia, que es la idea de que existen razas superiores, tiene una relevancia muy fuerte. Los inversores extranjeros también veían a los haitianos como una amenaza y gracias a esto apoyaron al dictador, quien en 1937 ejecuta la llamada masacre del Perejil, siendo etiquetado como limpieza étnica. Trujillo, como figura política, siempre se muestra en pro de las ideas raciales. Por ese motivo, ve de forma natural que Estados Unidos ejerza control sobre otras naciones no caucásicas. Es importante entender que el momento histórico en que esta dictadura se da, se encuentran también marcadas otras dictaduras, por lo que esta no es una cuestión muy distinta al resto de América Latina. Por el contrario, muestra una clara inestabilidad en la región. En este punto se puede percibir apenas uno de los factores que precisamente hacen que América Latina se llene de dictadores: Estados Unidos. Este país de América del Norte interviene en todos los países de América, en ocasiones con menos fuerza como es el caso del Telecán, y otras con una potencia casi desmedida. Este es el caso de la Escuela de las Américas, una escuela de entrenamiento militar en Panamá, desde donde se mandaban nativos de cada país a entrenarse en diversas cuestiones
que servían después para afianzar la fuerza de los Estados Unidos. En Chile, por ejemplo, en la década de los 60 se disputaba el poder del capitalismo y el comunismo. El gobierno de los Estados Unidos estaban preparados para que Chile se alzara en armas, pero esto no ocurrió. En ese momento llega al poder un candidato de corte marxista, pero por la vía democrática. Por este motivo se fraguó un golpe de estado que sucedió con éxito. Los Estados Unidos tenían un plan llamado Camelot, el cual buscaba evitar más revoluciones socialistas en América Latina. En este caso, dejaron rodar una conspiración para evitar la toma de posesión de Salvador Allende. Sin embargo, no dio resultados. Para esto, Estados Unidos generó las condiciones óptimas para que él mismo no ganara, creó un partido ficticio y posicionó un candidato, sobornó funcionarios, etc. Lo anterior deja en claro la influencia que tienen los Estados Unidos en países de habla hispana. En el caso de la Escuela de las Américas, a título personal, es una de las faltas de respeto a la soberanía de los países, pero nadie va en contra del estatus impuesto, pues esto implica cambiar más que el estatus de un país. En el caso preciso de Cuba, sin embargo, sigue vigente, y a pesar de que la URSS ha caído y se tiene un diálogo con Rusia, Cuba sigue siendo una tierra inexplorada para los Estados Unidos. Nicaragua, Anastasio Somoza Debayle, el último de la familia que tenía el poder en el país con ayuda de la Guardia Nacional, la cual es una fuerza que no es internacional. Sin embargo, más de una nación tiene una Guardia Nacional, no en el sentido estricto de guardias, sino una institución con la cual Estados Unidos vigila sus puntos de importancia en distintos países. Detiene una insurrección que lleva por estandarte los ideales del Che Guevara. Unas semanas después, fue el Somoza que terminó con la dictadura momentáneamente, pero no por gusto, por el contrario, una serie de factores que detonan la desconfianza de las clases altas. Llega a un punto en que Somoza comienza a juntar demasiado capital y deja en un punto de desventaja, con lo que, sumado al descontento de los ciudadanos comunes, se creó una oportunidad para quitarlo del poder. En este momento en el que se hace visible una falta de legitimidad del régimen de Somoza, es aquí cuando se necesita la legitimidad extranjera, pues al no tener legitimidad dentro del país, la busca en el extranjero. Sin embargo, muchos países le han quitado su aprobación, entre ellos Venezuela, México y el mismo Estados Unidos. De esa forma, solo es cuestión de tiempo que la época sandinista sea finalizada. Existen distintos momentos en los que Estados Unidos ha intervenido en suelo latino, y no cabe duda que una de las más notorias es aquella que surgió a partir de un trato entre naciones. Con motivo de la visita del almirante John Poindexter al general Manuel Antonio Noriega el 10 de diciembre de 1985, el recientemente designado director del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos presionó al militar a que aceptara las siguientes condiciones. 1. Que las fuerzas de defensa de Panamá iniciaran un ataque a Nicaragua. 2. Que Panamá autorizara la continuación de las bases militares de Estados Unidos después del 31 de diciembre de 1999. 3. Que Panamá se sometiera a la política exterior de los Estados Unidos. Noriega rechazó las propuestas y Poindexter amenazó al militar panameño, advirtiéndole que se atuviera a las consecuencias. Yao, 2009. Y cito: de esta forma, Panamá quedaría expuesta a un contraataque, y este almirante alude a que no quedará sola la nación, por el contrario, servirá como un aliado a la nación que está dándole órdenes. Parece algo descabellado, sin embargo, solo es lo que detona las relaciones entre Panamá y Estados Unidos. Si esto llegase a pasar, Panamá pierde los avances que tiene en la negociación del Canal de Panamá,
lo cual dejaría al país en una situación irregular en la que no solo estaría siendo atacado por los aliados de Nicaragua, además perdería su posición como país soberano, condenado de esta forma a ser una colonia, al menos por el futuro inmediato. Al no poder controlar a Noriega, quien se niega ante la presión de tales peticiones, comienza una campaña de desprestigio contra el antes aliado. Sumado a lo anterior, se comienza a poner distintas trabas al gobierno de Panamá. La economía en esos momentos está hecha añicos, pues Panamá no tiene moneda propia y está vetado, por lo que ningún país puede comerciar con él y no tiene una manera de que su economía salga a flote, pues carece de un patrón económico al que seguir. En este caso, cuando se hace claro que Estados Unidos está interviniendo en una nación ajena, en donde rompe los tratos en los que habla sobre el no intervencionismo, Chao 2009. A partir de la presión a la que no cede Panamá, el gobierno extranjero comenzó a aumentar la presión, ya no solo económicamente. En un inicio dejaba de comunicarse con las fuerzas de Panamá, en otras palabras, rompe los vínculos con la milicia local utilizando un desmedido despliegue de tropas, además de realizar ejercicios aéreos en zonas civiles, también tomando múltiples lugares, instalaciones, tanto públicas como privadas, esto con el fin de generar un hartazgo en la gente, culpando a la persona a quien Estados Unidos estaba persiguiendo, no a quienes lo perseguían. Chao 2009. Las cosas no pararon ahí, pues poco después de las elecciones dispararon al bando opositor del gobierno, algunos únicamente por tener puesto el uniforme del partido. Además de esto, Bush, padre, aceptó haber donado dinero a la oposición para que lograra contraponerse a Manuel Noriega. Este es un caso muy particular, pues a pesar de haber roto múltiples tratados y violentado a la población panameña, los aliados de la OEA que fungen como una especie de árbitro en estas situaciones, no pidieron a Estados Unidos que quitara de inmediato la ocupación a Panamá. Por el contrario, apoyaron al gobierno extranjero. En consecuencia, la invasión de Bush padre se concretó aludiendo a las ideas de protección tanto a la infraestructura como al pueblo. Esto para los propios trabajadores de la CIA parecía un disparate, pues en ningún momento ese es el papel de Estados Unidos, sumándole que ni las estructuras, en este caso el canal, ni las personas corrían realmente peligro, sino hasta que la milicia de Estados Unidos comenzó a desplegarse en el país. Sumado al anterior, el caso del Estado norteamericano fue de lo más inusual, pues estuvo lleno de irregularidades, por ejemplo, el negarse el asilo político, el hostigamiento a las embajadas para evitar la entrada de Noriega a cualquiera de ellas, además de tener inferencias sobre los jurados buscando una forma de hacer que cambiaran su decisión. Se puede entender que en cualquier otra circunstancia esto hubiese sido un escándalo, sin embargo, para el caso no lo fue por los intereses internacionales. Los gobiernos dictatoriales caen en la represión para buscar legitimidad. Punto y aparte porque Víctor no pone separaciones y todo está escrito de corrido. Los gobiernos dictatoriales caen en la represión para buscar legitimidad, indicando que desde su inicio no tiene las bases necesarias o que han iniciado su estancia en el poder durante una crisis. Andret, 1998. En este mismo sentido, podemos pensar que como generalidad las dictaduras que son puestos por fuerzas extranjeras al país no tienen más condena que ser extinguidas por el mismo pueblo. El punto central del escrito quedó cubierto. Aquí se han expuesto los distintos papeles que ha ocupado el país de América del Norte. Parece ser una especie de coincidencia o paranoia el pensar que un país estaría dispuesto a pasar tantos problemas por relevancia en los países. Sin embargo, como en el caso de Panamá, por la boca de los mismos integrantes de la CIA, que aceptaron la ayuda del que en aquel entonces era el presidente Noriega, también gracias a los documentos desclasificados por el gobierno que relatan los planes que Estados Unidos tomó para quitar a personas relevantes del camino. Este es el preciso caso de Chile. Solo queda la duda legítima
Si en el pasado se permitió esto por parte de los organismos internacionales, que aquí puse órganos, y no tenía freno, ¿qué nos hace pensar que eso mismo no sucede en la actualidad, entrando en un territorio más incierto? Se puede pensar en el llamado presidente de Venezuela elegido por una nación extranjera para derrocar a Maduro y el caso particular de Lula da Silva, este fraguado para poner a Bolsonaro en el poder. La verdad es que la injerencia de Estados Unidos, no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, es real. Ciertamente se les puede culpar por algunas, si no es que todas las dictaduras que se han suscitado en América Latina. Ha sido más sesgado. Llevo media hora, ya me duele la garganta. Ok, y este va a tardar más porque... O sea, yo voy a tardar más editándolo y grabándolo de lo que tardó el otro. La importancia de la relectura del texto del prejuicio de Theodor Adorno. En este texto se trata de exponer la razón por la cual es importante el prejuicio como un parámetro a tomar en cuenta en el presente. Esa es la idea que se desarrolla en el presente escrito. A pesar de la distancia temporal en la que se escribe a la publicación del texto original, se puede encontrar la sociedad en la cual el ámbito político se mueve entre circunstancias similares a las que se encontraban cuando este trabajo fue publicado por Adorno. El adscribirse a una ideología de derecha o de izquierda sigue siendo una constante en la política actual. Independientemente de la nación en la que se piense, los partidos han cambiado de giro, vagan en un tono gris denominado como centro-izquierda o centro-derecha, pero a pesar de ello se siguen reproduciendo ciertos discursos que no son ni nuevos ni alentadores. Cabe mencionar que el prejuicio es un abstracto de una investigación mucho mayor, sin embargo, es pertinente como una muestra extraída por el mismo Adorno en el libro La Sociedad, ya que puede servir como un gancho muy completo para aquellos ajenos a la sociología, además de ser extremadamente sencillo de entender en comparación con otros autores del mismo periodo de la Escuela de Frankfurt. El prejuicio es un resumen adecuado, pues puede servir para que la sociedad común pueda, de cierta forma, entre comillas, concienciarse sobre su papel en la sociedad como parte de una unidad que mueve los discursos políticos o que es movida por los discursos políticos. Es preciso tomar en cuenta el contexto en el que se escribe este texto, además de cuáles fueron las intenciones del mismo Theodor W. Adorno. Es miembro de la Escuela de Frankfurt, uno de los más sobresalientes de esta institución. Esta institución se crea alrededor de los años 20 del siglo XX. Por las condiciones históricas de Alemania, en el momento los intelectuales tienen que salir del país. Adorno llega a Ginebra a principios de la década de los 30. Durante este tiempo llega a viajar en distintas naciones. Al final de dicha década se traslada a Estados Unidos. Ya en esta nación, el Comité Judío Norteamericano le pide tratar de prever si lo ocurrido en Alemania podría llegar a pasar en Estados Unidos. Adorno escribe con ayuda de muchos colaboradores, sociólogos, psicólogos, entre otras disciplinas, la personalidad autoritaria, gracias a la petición del Comité Judío Norteamericano, una de sus mayores obras donde plantea como hipótesis las convicciones políticas, económicas y sociales de un individuo componen a menudo una pauta amplia y coherente como amalgamada por una mentalidad o espíritu, siendo esta una pauta de expresión de tendencias profundas de su personalidad. Lo voy a leer más lento. La personalidad autoritaria. Gracias a la petición del Comité Judío Norteamericano, una de sus mayores obras, donde plantea como hipótesis las convicciones políticas, económicas y sociales de un individuo componen a menudo una pauta amplia y coherente como amalgama por una mentalidad o espíritu, siendo esta pauta expresiva de tendencias profundas de su personalidad. Adorno 2006, página 157. En la personalidad autoritaria aborda una investigación empírica en la cual busca encontrar rastros de antisemitismo partiendo de entrevistas y teorías psicológicas, buscando en general una abstracción de rasgos comunes entre quienes tienen opiniones iguales
para posteriormente poder encontrar esos rasgos como una especie de indicador general del rumbo en el que está yendo la sociedad. El esfuerzo de Adorno en la investigación hace una conexión entre las esferas personales, las opiniones a minorías, las religiones y perspectivas políticas. Plantea que el foco de la investigación ha sido la conexión entre ideología, política y características psíquicas de los que se convierten en adeptos. Adorno, 1969, página 172. Para finalmente ligarlas con los hábitos comunes del sujeto. A partir de esto, encontrar un patrón social aún mayor. El trabajo de Adorno y sus colaboradores generó una tipología de aquellos con tendencias más fascistas a los más laxos. El trabajo de Adorno y sus colaboradores generó una tipología de aquellos con tendencias más fascistas hasta los más laxos, la cual va desde el resentimiento que parte de exteriorizar en otros las mismas carencias que el sujeto tiene sobre otros individuos, hasta el liberalismo auténtico, que es la convicción real de un individuo que cree en la democracia, sumado a la responsabilidad del individuo. Adorno, 2006. Adorno hace un particular vínculo entre los panfletos y la publicidad del señor alemán del bigote y una comunidad antisemita en los Estados Unidos. En ambos casos la publicidad hace referencia a una emotividad de las personas, además de una clara elección de palabras que alude casi de la misma forma. Esto pudo haberse entendido tal vez como una casualidad. Ahora sí, si la publicidad es de gran ayuda para el control social, no es tan impactante en la sociedad común como la polarización con la que se pretenden hacer entender a los seguidores que las personas no son iguales, por el contrario, son enemigos. Y estos seguidores, quienes toman al líder como un igual y lo observan como la representación de la petición de la población, de los buenos. Con la dinámica de buenos y malos se puede lograr la fragmentación de la sociedad, haciendo más sencillo identificarse con una masa de personas. En este caso, quien da los discursos ante el público objetivo se plantea como un hombre común de clase media como lo puede ser cualquiera. Lo anterior tiene un doble objetivo. Adorno lo explica. La existencia de los absolutamente malvados ofrece una apariencia de legitimidad al desahogo de los impulsos sádicos del oyente sobre las víctimas designadas cada ocasión. Adorno, 1996, página 175. Teniendo claro lo anterior, ahora sí se puede entrar de lleno a mostrar la situación social actual con lo anterior mencionado, la constante presencia de la lucha de izquierdas y derechas en la política. Existen dos casos puntuales: los presidentes de Estados Unidos y México. Subrayar que esto fue escrito cuando Donald Trump y el PG eran presidentes. Cuando Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador eran presidentes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado al poder con ciertos mecanismos que caen y hacen resaltar los puntos anteriores. Lo más claro es el discurso de odio que manejó desde su inicio de campaña. Tenemos algunos bad hombres aquí y los vamos a expulsar. We have some bad hombres here and we're going to get out. 2016. Dejando en claro desde un inicio su postura anti-inmigrante. He aquí cuando entra el segundo factor, la polarización. Directamente dice bad hombres, haciendo una clara alusión a los hispanohablantes sin hacer propia distinción entre países, agravando y resaltando los roces entre los angloparlantes y los hispanoparlantes. El anterior es un caso donde se polariza la sociedad entre buenos y malos con un discurso que ataca a los inmigrantes, siendo esto una parte importante dentro
del propio discurso de Trump. Utiliza una deducción fácil: los extranjeros son malos, que nos quitan los trabajos y nos roban. Claro está que quien parte el discurso lo cambiará según más le convenga. En este caso no es preciso hacer una pausa para explicar sintaxis en el discurso, pues es un idioma distinto, además de no ser el punto principal del trabajo. En el primer caso, la publicidad tiene un papel de lo más importante, tomando en las redes sociales con la frase "bad hombres", creando tensión, chistes y expectativas, tanto para aquellos detractores como para aquellos simpatizantes. Trump se vuelve a partir de esto una figura constante en redes sociales. Uno de los casos más sonados precisamente de esas elecciones fue la influencia de Facebook, una de las redes sociales más importantes del mundo. A pesar de que dicha empresa no propiamente es política, sí se puede usar para colocar propaganda. Facebook se vio envuelto en una demanda por fuga de datos en la cual beneficia al entonces candidato Donald Trump. Utilizando datos estadísticos, aplicaron una publicidad adecuada para inclinar a su favor a los electores. Lo anterior se puede entender como un caso aislado, sin embargo, un caso similar se ha dado en México. Claro está que existen muchos más, pero este llama la atención por ser la polarización del pueblo oprimido en contra del pueblo opresor. En las elecciones del pasado 2018 en México se vio una dinámica muy interesante de parte de un candidato el cual no está afiliado a ningún partido, con ideas radicales tales como cortar manos a ladrones. A pesar de que este sujeto era un caso excepcional, no es el caso que nos interesa. Por el contrario, lo importante es el caso del candidato de izquierdas Andrés Manuel López Obrador. Generó alrededor de sí mismo, con un discurso de primero los pobres, generó miedo en las clases privilegiadas y una unidad en la opinión de las clases más desfavorecidas. También buscaron más seguridad y una lucha clara contra la corrupción. Redacción de 24 horas 2016-19. En este caso, primero está la publicidad. La publicidad comenzó con una campaña que evitaba decir el nombre haciendo referencia a ya sabes quién. Esto logra que las personas den por enterado de quién se trata sin tanta visibilidad mediática, hasta meses antes de las elecciones. Entonces, por decirlo de una manera, se inundó de comerciales partidistas, no solo de él, sino de los demás candidatos. La diferencia principal entre este candidato y los otros es que su rostro no había tenido una difusión como la de los demás. Entonces, cuando llegó el momento de mostrarlo, no tenía a la ciudadanía cansada de verlo. Las redes sociales, en este caso, hacen un papel igual de importante, pues los llamados memes inundan la red, poniendo la conversación en el auge. Aquí se suma la ideología que ya ha accionado la población, un bombardeo de publicidad organizada por el partido al que este sujeto se adjudicó, sumado a la publicidad gestionada en forma de comedia que la ciudadanía genera. Esto puede parecer ambiguo, sin embargo resultó ser lo más indicado para este candidato, logrando ser el ganador de las elecciones. Aquí se han presentado dos casos particulares donde la polarización del electorado junto con una buena publicidad genera resultados políticos. Sin embargo, la presencia de dos discursos distintos que abogan al mismo método o métodos similares para la obtención de poder político no es precisamente fines similares. Si bien ambos gobernantes hacen un claro discurso en pro de las clases trabajadoras, Trump hace una distinción al extranjero, mientras que Obrador distingue a las clases altas directamente. Entonces, partiendo de esta idea y en el punto en el que no estarían ambos siendo polarizadores, ¿qué dividen a la población para tener mayor control sobre ella? Bonita pregunta. Pues ahora todo depende de la mentalidad que tengan los ciudadanos de cada nación, ya que afirmar el rumbo de un gobierno que está en vigor siempre es algo complicado, porque esto lo escribí hace muchos años. Es este momento en el que resalta la importancia. Si bien ambos dirigentes tienden a llamar bienestar social y ambos llegaron al poder con la aprobación absoluta de la población que se entiende a sí misma como la buena, las causas no pueden
entenderse del mismo modo, pues ni las cargas ideológicas ni los detractores son los mismos. Uno combate con la horda de migrantes que se ve desprovisto muchas veces de representación real en la política, mientras que otro busca la legitimidad de un pueblo que ha sido oprimido y dejado en la marginalidad durante la mayor parte de su historia. La importancia del prejuicio es precisamente servir como una conexión al texto completo de Adorno, el cual da las herramientas metodológicas adecuadas para entender de una forma empírica estos procesos sociales. Hablar de izquierdas y de derechas puede parecer obsoleto, casi bipartidista, pero en el contexto actual, no solo América del Norte, en América en general, parece que los gobiernos se dirigen a un rumbo mientras los ciudadanos planean otro rumbo. Esto demuestra que si bien los gobiernos dirigen a las personas son las que dan legitimidad para poder realizar ciertas acciones, como puede ser la alza a ciertos precios de productos, leyes permisivas en ciertos campos o más estrictas en otras. No cabe duda que en los últimos años en América Latina los gobiernos han descuidado la base social en la ciudadanía. Por esta misma cuestión es que es más sencillo poder señalar un grupo como los malos o los buenos. Para finalizar, solo queda decir que este escrito es meramente un esbozo de lo que se puede lograr realmente, tomando como referencia los escritos, el escrito de el prejuicio y aplicándolo al tiempo en el que estamos viviendo. Tantos cambios y que siempre la legitimidad que tenga un Estado está sometida a su pueblo. Por ende, él debe ser consciente de si la política mueve su pensamiento o si el pensamiento del pueblo es lo que mueve la política. Y listo. Llevo una hora aquí, me duele la garganta y quería hablar sobre Weber y el poder así sin guión ni nada, pero me duele la garganta. Me duele la garganta y ya. Eh, esto lo voy a subir así como un super bloquezote. Compartan, suscríbanse y nos vemos la próxima.